Cuanto más uno se acerca a los evangelios, más desconcertante, más maravillosa, más impresionante, más nos descoloca la persona de Jesucristo. Es una maravilla. Podremos llevar años, siglos, toda una vida leyendo los evangelios y uno no deja de maravillarse, no deja de asombrarse. Uno no deja de sentirse tan afortunado de haber conocido a esta persona, de haberte conocido a ti. Lo más grande que me ha pasado a mí en la vida es haber conocido a Jesucristo, haber conocido el amor de Dios, haber conocido a este hombre que me puso la vida patas arriba, que me trastocó la existencia y que yo ya no he vuelto a ser la misma persona desde que Él pasó por mi vera, pasó por mi lado, me fui con Él y ya para siempre todo fue diferente, todo cambió. Es lo que pasa hoy en los primeros 6 versículos del capítulo 6 de San Marcos. Todo el mundo está desconcertado, todo el mundo está asombrado. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. Ahí tenéis, la primera vez. Asombrada la gente que lo seguía. La multitud que le oía se preguntaba, asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizaba con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Desconcierta a la gente. Unos asombrados, otros escandalizados. A unos no les cuadra que un hombre así pueda saber tanto, viniendo de un origen tan humilde, que no era una persona necesariamente muy letrada, que no hablaba con un lenguaje rimbombante, que no tenía engolamiento de voz. Muy al contrario, una persona llana, sencilla, pero que decía cosas tan extraordinarias, cosas que nunca nadie había escuchado antes, y con tanta sencillez hablaba de los misterios del reino como alguien que los conocía, que los había visto. Es más, que Él era el reino y que Él es el misterio que se revela. Pero dice que la gente se escandalizaba de Él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y puesto que no cuadraba con el pedigrí de la persona que ellos esperaban que tenía que ser, van y lo rechazan y lo desprecian porque no tiene el origen o las letras, no es del Sanedrín, no es de los sumos sacerdotes, no es de las personas que son oficialmente conocidas como maestros de la ley. No, aparece este predicador itinerante que además es taumaturgo, que cura, que hace milagros, que realiza signos que indudablemente solo puede realizar alguien que es hijo de Dios, y quedan desconcertados. Pero mirad, y todavía el pasaje lo seguimos leyendo, no lo hemos terminado. Yo creo que esto no nos puede sorprender tanto, porque a una manera muchísimo más pequeñita es lo que pasa con los santos. Los santos desconciertan. Yo me acuerdo porque yo lo he visto, yo he viajado en avión, yo he viajado en tren, yo he viajado en coche, he viajado de muchas maneras con la Madre Teresa de Calcuta. Y la gente se maravillaba de ella, pero luego les decía cosas que ellos no querían oír. Había gente impactadísima por su santidad o por su misericordia o por su labor con los más pobres de los pobres, pero después hablaba de los anticonceptivos y hablaba del aborto, cosas que muchos obispos y muchos sacerdotes y que muchos que lo deberían de decir se acobardan y les da vergüenza, y a ella no le daba vergüenza. Y entonces la gente quedaba desconcertada. La gente que más he visto desconcertada frente a la Madre Teresa, soy testigo de ello, la gente más desconcertada frente a ella eran sin duda los sacerdotes y las religiosas, porque ella vivía la vida religiosa de una manera que ya muchas monjas no lo viven. Su vida de convento, el rigor de su horario,
la disciplina, las penitencias, el ayuno, la fidelidad a la oración, cómo vivía con tanta delicadeza la profesión de los votos, cómo vivía la pobreza, o la obediencia, o la castidad, muchas cosas que ya en muchos detalles no se vive en la vida religiosa. Y muchas religiosas no les gustaba nada cómo vivía la Madre Teresa. Hombre, reconocerían que era una persona muy buena, que había hecho una gran labor con los más pobres de los pobres, pero no les hacía ninguna gracia su manera de vivir, porque no era como ellos pensaban que ella debería de ser. Y les decía a los sacerdotes cosas que nadie nunca les había dicho. Yo soy testigo de ello. Soy testigo cuando hablaba con un sacerdote o cuando habló a cientos, es más, a miles de sacerdotes, como pasó con un retiro de sacerdotes que hubo en Roma, un retiro mundial de sacerdotes en 1984. Lo recuerdo perfectamente. Y me acuerdo que les decía cosas tan sencillas. Decía, qué limpias las manos de un sacerdote para tocar el cuerpo de Cristo. Qué limpios los ojos de un sacerdote para mirar con la mirada de Cristo. Qué puros los labios de un sacerdote, decía, para decir las palabras de la consagración, de la absolución o del bautismo, para dejar a Cristo hablar por sus labios y bendecir por sus manos y mirar con su mirada. Y luego decía, qué limpio el corazón del sacerdote. Claro, los sacerdotes quedaban totalmente desconcertados cuando salía esta monjita, que no tenía estudios de nada, hablándoles en Roma, la mayoría de ellos emperifollados, estudiando sus licenciaturas y sus doctorados, que no les daban más que plumas de pavo real. Y salía esta hermana, esta religiosa, diciéndoles unas cosas tan sencillas. Y había gente que salía llorando, otra gente salía escandalizado, otras, ¿pero qué se ha creído esta? Era desconcertante, como lo era Jesús con la gente de su tiempo. Me acuerdo muy bien estando en la plaza de San Pedro y un grupo gigantesco de españoles que gritaba a pleno pulmón, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Y dijo el Papa Juan Pablo II, no todo el mundo quiere al Papa. Porque era una persona desconcertante, porque era apasionante en su personalidad, en su carácter, en su manera de pastorear a la Iglesia, en su manera de hablar a las gentes, a las multitudes, a los jóvenes. Pero luego era firmísimo en la doctrina católica y a mucha gente no le gustaba y era desconcertante. Despertaba grandes pasiones y grandes odios. Es lo que le pasa a Jesucristo. Y pobre de ti y pobre de mí, como yo y tú no tengamos enemigos. Quien no tiene enemigos vive una vida irrelevante, insignificante. El que no tiene enemigos es una persona tan insulsa, tan gris, tan pobrecita, que no merece ni que la rechacen. O sea, que ni fu ni fa, que ni frío ni calor, queda completamente igual. Ese no merece ni que lo rechacen. Y termina diciendo, no desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Bueno, eso de que uno no es profeta en su tierra, eso puedo dar yo testimonio, porque me parece que donde menos éxito he tenido yo es entre los míos. Pero bueno, eso es un paréntesis por si sirve de consuelo. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Fijaros qué curioso, porque dice que la multitud se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? O sea, la gente se admiraba de Jesús, y Jesús se admiraba de la gente. Ellos se admiraban de las cosas que decía y las cosas que hacía cuando tenía tan pocas credenciales. Y él se asombraba de su falta de fe. Y dice que solamente pudo curar a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y termina diciendo, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Mirad,
Ser cristiano, tomarse en serio la vida, es haber quedado fulminado por Jesucristo, maravillado por Él, pero maravillado por Él cada día, y maravillado por Él cada día más, que cada día me resulta más atractiva la persona de Jesucristo, y cada día la descubro de nuevo, y cada día me parece una persona más extraordinaria, y que cuanto más la conozco, más la amo, y más la quiero seguir, y más quiero que todo el mundo la conozca. Y pobre de nosotros, si queriendo tanto a Jesús, admirados de su bondad, de su grandeza, de su poder, de su enseñanza, de su amor, de su vida, no somos hombres y mujeres con muchos, muchos enemigos. Pobre del cristiano, no digo ya pobre de la religiosa o pobre del sacerdote, que no ha aprendido a vivir con muchos, muchísimos detractores, con muchísimos, muchísimos enemigos. Grandes amores y grandes odios. Quien no los despierta no es amigo de Cristo.